¿qué tal? Muy buenos días, estamos con ustedes nuevamente. Carlos Garza Limones. Germán Linden. Germán, buenos días. Gracias, don Carlos, muy buenos días. Germán, un analista político, ya lo conocen ustedes, ya ha estado con nosotros, y un colaborador nuestro en página editorial Zona de Debate, que ha estado participando desde hace ya bastante tiempo. Juan Carlos Corral. ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Una persona muy inquieta políticamente. Es lo que requiere inquietudes. ¿Es vocero ahorita de Morena? Parte de la comitiva de Morena. Sí, ¿verdad? Sí, una vocería. Excelente. Eduardo Ortega Solano, pues Eduardo ya no requiere presentación, ya aparte es un activo muy importante de la empresa. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, pero me tienes muy abandonado. Sí, Eduardo Sí. Ortega Solano, el 6 veces hombre elegante. Sí, muchas gracias. Oh, Luego comentaremos por qué 6, no 5, por qué no muy 7, bien, ¿verdad? muy bien. Pero ya que haya tiempo. Ya que, correcto. Pues, hay bastantes temas de su interés público, radioescucha, televidente, que es importante comentar. Estamos a un día, a 24 horas de iniciar un proceso histórico, un proceso trascendental para la democracia en nuestro país. Se está estrenando un instrumento legal para poder enjuiciar a los expresidentes. Y esto obviamente es el inicio de todo un proceso que pues abre esa nueva posibilidad. Y bueno, es fundamental, es un instrumento legal que nos permite esta situación que antes no se hubiera soñado. Pero, ¿cuál es la opinión de ustedes respecto a esta situación? Sin timideces. Bueno, mira, Carlos, se ha estado comentando en varios círculos que la ley no se consulta, que se aplica, lo cual yo coincido plenamente. Sin embargo, resulta paradójico que a pesar de esas afirmaciones, México existe un 97% de impunidad. Entonces se debería de decir, la ley no se debe de consultar, se debe de aplicar, pero no se está haciendo. Entonces a mí me parece que es un ejercicio con el cual se puede crear conciencia, empezando por allí. Ahora, por otro lado, la gente no se ha dado cuenta de la trascendencia que tiene esta nueva figura dentro de nuestra Carta Magna, dentro de la Constitución, independientemente de la pregunta. Aquí estamos hablando que el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, las consultas populares, son instrumentos de la democracia directa. En México tenemos una democracia representativa, donde los diputados votan, bueno, diputados y senadores, en general nuestros legisladores, votan lo que quieren, como quieren. Y nosotros decimos, a ver, vamos a votar por tal, porque está en tal partido, y resulta que ya se cambió, ¿verdad? Y la democracia directa, pues uno directamente llega a las urnas y ejerce su voto. Insisto, no solo es la consulta popular. Por último, me parece, a ver, Andrés Manuel López Obrador envía otra pregunta, habla específicamente de los expresidentes, cosa que no se dio. El INE, bueno, la Suprema Corte la corrige, le parece violatorio a los derechos humanos, cosa que me parece que pudiera ser así, porque estaban prejuzgando, ¿verdad? Pero todos saben más o menos de qué se trata. Yo considero que la pregunta, como quedó, no va enfocada exclusivamente a los expresidentes, puede ser aplicada a cualquier funcionario del pasado, y el pasado quiere decir desde ayer. Entonces, me parece, es una pregunta perfectible, no es lo mejor, sin duda alguna, pero lo que me parece que hay que destacar, y eso es la nueva figura o lo que podemos tener en la democracia directa, que eso está en los países más democráticos del mundo. Suiza tiene alrededor de 20 consultas al año. Así es. Germán. Pues mire, yo creo efectivamente que es algo histórico, sin duda alguna. Lo que comenta don Eduardo
es muy atinado en el sentido en el que la democracia efectivamente requiere este tipo de herramientas. Y yo creo que nos toca vivir a todos ahora, el día de mañana, una situación histórica, ¿no?, en nuestro país. Y efectivamente esto va a llevar a que pues, se generen otro tipo de instrumentos y otro tipo de entidades. ¿Qué creo yo que puede suceder? Por ejemplo, pues que se hagan las comisiones, como sucedió en el caso de Ayotzinapa, como ha sucedido en otras entidades donde se han llevado a cabo comisiones especiales para ciertas situaciones, después de consultas. Entonces, yo creo que es más o menos hacia donde va. Efectivamente, es algo novedoso, es algo que no habíamos experimentado, es algo histórico y que sin duda alguna va a desdoblar otras circunstancias, va a ser mucho más profundo de lo que parece. De que estemos o no estemos de acuerdo con la consulta, pues ya son otras situaciones, ¿no? Yo creo que efectivamente uno de los motivos más exitosos de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y esto hablo no desde esta campaña, sino de varias campañas, de todas las campañas de Andrés Manuel López Obrador, siempre fue el juzgar en determinado momento a los que habían hecho las cosas mal. Y yo creo que este discurso, no nada más en el caso de Andrés Manuel López Obrador, sino en el caso de la mayoría de los políticos que lo utilizan, siempre va a ser redituable en las urnas. Los mexicanos estamos dolidos, don Carlos, estamos dolidos de las circunstancias que hemos vivido, no solamente lo que está pasando ahorita en nuestra economía, en la seguridad, etcétera, sino lo que ha sucedido a lo largo de muchísimos años, a lo largo de nuestra historia. Y es por eso que se ha dado la alternancia, ¿no? Y el ver con esa decepción que llega un Vicente Fox, un Felipe Calderón, y no hubo cambios a lo que nos representó Carlos Salinas o Ernesto Zedillo. ¿Por qué se le dio la oportunidad a Enrique Peña? Porque tuvo ese discurso también, nada más que en materia de seguridad. Entonces se le da la oportunidad a Enrique Peña, llega Enrique Peña, tampoco se suscitan los cambios que los mexicanos esperábamos, llega Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo sí creo, él no lo advirtió, o él no lo dijo, mejor dicho, no lo advirtió, se comprometió a hacer esto, se va a llevar a cabo. No creo que se vayan a dar los resultados a lo mejor que el gobierno de la 4T está esperando como tal, pero sí, como dijo don Eduardo, va a generar conciencia en algunos ciudadanos y cuando menos yo creo que es una herramienta importante con la que vamos a contar de ahora en adelante. Vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento de forma inmediata. Continuamos en el programa Pico de Gallo. Recuerden, estamos con Juan Carlos Corral, Germán Linden y Eduardo Ortega. Juan Carlos Corral, nos quedamos con usted pendientes. Me da mucho gusto de entrada que Germán esté de acuerdo con la consulta, atinado los comentarios de Eduardo Ortega. Me parece importante que el día de mañana acudamos a votar porque efectivamente es una herramienta de clase mundial, hay que decirlo así. Las consultas ciudadanas vienen a generar y a satisfacer esa sed de justicia que tiene el país. O sea, el presidente López Obrador está utilizando esta herramienta que es constitucional y que es legal y que finalmente era letra muerta en el pasado. Nadie había hecho consultas populares hasta hoy que las está haciendo el presidente López Obrador. Se le critica porque hay un costo. Claro, la democracia en este país y en cualquier país del mundo cuesta. ¿Sí? Y en este país cuesta más. Y en este país cuesta. Y no tiene nada de malo porque está presupuestado, está allí dentro de la Constitución y que el pueblo necesita participar en las decisiones que se tienen del gobierno federal, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de muchos años, si bien lo mencionas, y esta pregunta quedó incluso más abierta porque no solo se le puede juzgar a los 4 expresidentes anteriores, sino también nos podemos ir más atrás. Desde Gustavo Díaz Ordaz se le puede generar justicia a este país, ¿no? Y por supuesto que el día de mañana 93 millones de mexicanos tendrán esa posibilidad de acudir a las urnas. Con el 40%, que son 37 millones, se podría hacer legal el resultado de esta consulta y se podría de manera inmediata ejercer la ley a través de las decisiones que hicieron o que afectaron a los ciudadanos de los expresidentes. No me parece pues importante la herramienta democrática que hoy se está haciendo y cómo el presidente la está llevando a cabo para brindarle a la ciudadanía justicia social.
Carlos, y si me permite, nada más por un comentario ahí, duda con Juan Carlos, ¿tú crees que se lleguen a esos 37 millones de votos? Yo creo que sí puede lograrse. ¿El 40%? El 40% ¿Crees que sí se del llegue padrón el día de electoral. mañana? Yo creo que la elección del 2021, donde la 4T le fue bien, ¿sí? Me parece que puede haber confianza en que el día de mañana salga el ciudadano y emita un voto, y por supuesto va a ser un voto a favor del juicio de los expresidentes. Es muy diferente, ¿no? La elección a una cuestión de una consulta. Yo creo que va a ser muy difícil, don Carlos, el llegar al 40% de la votación. Yo creo que la consulta no ha sido bien recibida por la ciudadanía en su mayoría. Yo efectivamente coincido en que es una herramienta y es un instrumento necesario en la democracia, cuando menos en las democracias más avanzadas a lo mejor que la nuestra, pero veo muy difícil. Yo creo que no se va a cumplir con la meta que tiene el gobierno federal con esta consulta. Como decía don Eduardo, yo creo que van a generarse algunos otros foros y de ahí el gobierno pues va a tomar otras decisiones y va a comenzar a hacer otras cosas, como en el caso de un comité. Yo creo que para allá es a donde va, y ese comité pues va a empezar a hacer juicios, ¿no? Y a tratar de juntar la información. Sí hay confianza, Fíjense Germán, que hay sí una confianza. A ver, una pregunta. Hay una cosa muy Una bueno. pregunta, para no dispersarnos A ver. mucho. ¿Consideran ustedes de que este ejercicio democrático de enjuiciar a los expresidentes, la gente no lo acepta? Mira. La gente no lo acepta. Mira, Carlos, yo considero que como todo lo que ha pasado en este gobierno se ha politizado y hay una campaña de los que están en contra de Andrés Manuel López Obrador de decir que no, sin saber por qué, y hay otra campaña de los que están a favor de López Obrador también sin saber por qué. Me parece que la gente no entiende lo trascendente de este tipo de consultas. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, yo sí considero que va a ser muy complicado que vote el 40%, lo veo, por no decir imposible, sí casi imposible. Me gustaría mucho, sería un deseo de mi parte, pero lo veo muy difícil. Por otro lado, me parece que sea cual sea el resultado, no va a ser vinculante por una pregunta tan abstracta, tan complicada. Pero sí se pueden organizar comisiones de la verdad de aquí y puede pasar muchas cosas interesantes. Pero hay algo que es fundamental, fundamental, y me parece de las cosas más importantes de esta consulta. Por primera vez en México va a tener un valor jurídico el voto nulo, porque cuentan cada uno de los que vayan a votar. Si tú vas y anulas tu voto, va a contar. No es como en las elecciones, donde va el bote de basura junto con los abstencionistas, con los que se quedan a ver el fútbol. No, aquí de esta manera, como está hecha, el valor jurídico del voto nulo también es importante, y eso me parece un avance trascendental, porque siempre la gente que no le gusta ni una opción ni otra, pues no la toman en cuenta, y ahora sí, el voto nulo tiene un valor jurídico y eso me parece trascendental. Y mencionas algo importante, el que la gente se sienta partícipe del gobierno, o sea, va a participar en esta consulta, como lo dices, también va a contar quienes no estén de acuerdo, porque van a decir, yo no estoy de acuerdo con esta consulta, voy a eliminar mi voto. Me parece que eso es una consulta plena, donde todos cuentan. Pero yo de verdad te diría, Germán, la gente sí está de acuerdo. Imagínate aquellos caídos de la guerra contra el narco que inició Calderón. ¿Qué pensará la gente? Pero para eso elegimos a López Obrador. Por eso, Germán. Ese fue el motivo. Y no estamos hablando de que si es legal un juicio o no, ¿sí? Por supuesto que la ley se tiene que aplicar y hay legalidad en la consulta, y aunque no hubiera consulta se le tienen que enjuiciar a los expresidentes, pero hay un principio fundamental que hoy la 4T y la Cuarta Transformación está generando: participación ciudadana, que nunca la había tenido, que la gente se ha sentido rechazada y no tomada en cuenta, donde su voz no cuenta para las decisiones. ¿Calderón le preguntó al ciudadano si quería guerra contra el narco? No, la inició. O en el 94, en el 95, hubo una consulta para devaluar el peso por aquellos empresarios que se quitaron la vida porque perdieron su y porque rescataron a bancarios con dinero. Tampoco hubo una consulta. Estoy de acuerdo en ese aspecto. Hoy en día yo creo que es importante la herramienta. Por eso te digo, es importante y la gente está de acuerdo, y creo yo que el 40%
se puede incluso rebasar. Hay confianza en ello. ¿Por qué? Porque las decisiones del pasado, o bien aquellos afectados con la corrupción del gobierno de Peña, ¿no? Quienes tuvieron afectaciones, pues van a estar de acuerdo en que digan, pues vamos a ejercer la ley y que se encarcele a quienes cometieron errores, ¿no? Y hay que decirlo también. Bien. Posiblemente esta consulta, don Carlos, termino con esto, alcance este gobierno, porque también hay fallas. Nadie está hablando de una perfección del gobierno de la 4T, pero finalmente hay una herramienta que se está haciendo y que la participación ciudadana se va a ejercer en este sexenio. Bien, respondiendo a lo que usted dice para ahorrar tiempo, es el primer presidente de la República que no tiene fuero. Entonces, a la hora que quiera la gente lo puede enjuiciar. Pregunta, ¿a quién perjudica, porque esto es importante determinar, a quién perjudica este ejercicio democrático? ¿Quién está en contra? ¿Qué intereses políticos y económicos tiene para oponerse a esta circunstancia? Pregunta. Yo creo que efectivamente son los partidos que no se encuentran ahorita en el poder, sin duda alguna, porque está... Pero más allá de eso, ¿qué pierden? Pues realmente yo creo que no se pierde nada. Yo sigo siendo escéptico. ¿Canonjías que tenían? Yo sigo siendo escéptico respecto a la justicia que tenemos en nuestro país. Yo creo que va a seguir imperando la impunidad. El gobierno de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador prometió juicio, prometió perseguir la corrupción. En su propio gobierno hay corrupción, está demostrado. No ha habido ahorita un golpe duro a la corrupción, independientemente del avión, independientemente de todas esas cuestiones que fueron dolorosas para los mexicanos por los excesos y los abusos que mencionaba Juan Carlos Corral. No ha habido realmente golpes fuertes, golpes precisos hacia la corrupción por parte de este gobierno. Entonces yo creo que esta consulta en determinado momento no es una prioridad en este momento. Yo creo que los mexicanos tenemos otras prioridades hoy por hoy. Entonces ese es el tema con la consulta. Yo creo que la afectación efectivamente va directamente a el pasado y a los gobiernos PAN, PRI y aliados, ¿no? Y obviamente los grupos y cotos de poder que se encuentran en nuestro país, sin duda alguna. Pero ese es el tema, en mi punto de vista, con respecto a esta consulta. No es un momento para generarla, sí es un instrumento importante, pero las prioridades del mexicano ahorita son otras. A mí me parece que no se ha entendido la importancia de esta consulta y, insisto, se politizó. Los adversarios de Andrés Manuel López Obrador, las corrientes antagónicas, lo están descalificando porque que fuera bien que la gente participara, lo verían como un triunfo de Andrés Manuel, y no sería un triunfo de Andrés Manuel, sería un triunfo realmente y un avance de la sociedad. Ahora hay esta cuestión, también este propio gobierno puso, ya está en la Constitución, la revocación de mandato, la cual también, a ver, si quieren que Andrés Manuel se vaya, que se organicen, que empiecen a juntar las firmas y todo, y ahí viene, es un instrumento también de la democracia directa, y si bien es cierto que yo veo muy difícil que se pueda ir Andrés Manuel, si de ese resultado pudiera ver, él mismo darse cuenta que no todos están de acuerdo con él, porque muchos sí pedirían que se fueran, pero necesitan organizarse y ser una oposición responsable y no nada más estar haciendo memes, ridiculizando, cambiándole el nombre a Andrés Manuel López Obrador. Ahora dicen que su verdadero nombre no es Andrés Manuel, sino que es Manuel Andrés, para que la cosa sea malo. Sí. O sea, son con tonterías, lo tratan de frenar, ver, y pues eso está mal. Bien rapidote. Última intervención. Sí, última, a ver. De verdad, Germán, te comento, me parece que a quien afecta no es nomás a los partidos políticos de la oposición, es una clase política privilegiada que tiene mucho tiempo trabajando en México, que tiene mucho tiempo con privilegios, con prebendas, con cuotas de poder. ¿Sí? No estamos hablando incluso de políticos en particular. Es toda una clase política que se luchó desde 2006, 2012 y en 2018 se logra llegar al gobierno y hoy se está desmantelando. Cuando en este país, te comento en el caso de la corrupción, se había hablado
de que hay corrupción en el gobierno en turno. Jamás, Germán. No, siempre. Y hoy se habla. Siempre jamás, se ha no es hablado. cierto. Jamás. Siempre se ha hablado y De nunca lo ha ninguna reconocido manera. ningún presidente. Con Peña Nieto jamás No, se claro habló que se dijo, claro. que había claro corrupción que se dijo. durante su sexenio, hasta Claro que después se que dijo. salió. No, de claro ninguna que se manera, dijo, Juan Germán. Carlos, por Hoy supuesto. en Sí, día, pues la Casa Blanca se Por supo. supuesto. la Casa Blanca. Por Pero supuesto. ¿qué hubo afectaciones? No, de no, ninguna claro. manera. Pues es que es lo mismo que está Oye, no es sucediendo en este cierto, momento. Germán. Hoy en día hay caídos delegados que están siendo destituidos por algunas apreciaciones en casos de corrupción. Bien, regresamos en un momento nuevamente con este espacio, Pico de Gallo. Regresamos. Continuamos con el programa Pico de Gallo. Vamos a ver vamos a cambiar de tema, salvo que quieran hacer un agregado de réplica al tema anterior, si no ya nos vamos a otro tema. Nos vamos a otro tema, ¿verdad? Bien. Acaba de estar el presidente de la República aquí en México, aquí en Durango, para la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en lo que es conocido como el Triángulo Dorado. El Triángulo Dorado ubicado entre Durango, Sinaloa, Chihuahua. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a la visita de López Obrador? Buena visita, me parece importante lo que se da ahora sí que más para allá de Durango, que es cercano a Culiacán. Bien, los gobernadores lo cobijan, como siempre cobijan bien al presidente, se le da buena cara, se le da buen planteamiento, y cuando se retira inicia una cargada en contra del presidente López Obrador. Distingo de Durango, pero finalmente me parece que las visitas siempre dejan algo bueno. Este cuartel llegará a blindar esta zona del Triángulo Dorado, y bueno, pues a favor y en contra siempre comentarios, pero me parece que es una visita productiva, buena del presidente. Ya ha hecho varias visitas a esta zona, me parece que es una de las zonas con complicaciones en tema de seguridad, pero bien la visita, me parece muy productiva para el gobierno de Durango. ¿Opinión de ustedes? Algo reconocible al presidente Andrés Manuel López Obrador es el número de visitas que le ha dado a Durango. Sin duda alguna, en comparación de otros gobiernos federales, pues yo creo que es el presidente, no tengo el dato preciso, pero yo creo que ahorita es el presidente que más veces ha venido a nuestra entidad. Entonces, eso es algo que siempre será digno de reconocérsele a un mandatario. Yo creo que va a ser muy complicado que haya seguridad en ese punto. Yo creo que el tema de la Guardia Nacional también ha sido muy criticado por varios sectores de la población. El tema de seguridad, sin duda alguna, ha sido uno de los principales grilletes de este gobierno. Es el gobierno más violento en la historia de nuestro país hasta ahorita, cuando menos en los primeros 2 años de gobierno ha sido el más violento en la historia, lo cual pues nos deja también ese sinsabor, ¿no? Y el tipo de acciones como esta, sin duda alguna, abonarán en algo a tratar cuando menos de mitigar un poco, pero pues sabemos que la zona es muy complicada, ¿no? Este triángulo pues ha sido histórico también, no han podido realmente mejorar las condiciones de la población que se encuentra ahí, ninguno de los gobiernos. Entonces esperemos que con este tipo de acciones pues se note algún cambio. Yo sí creo que se desdoblan muchas críticas, sobre todo por los mismos comentarios y a veces prácticas del presidente, como fue, por ejemplo, el no querer prensa cuando llegara a Culiacán, cuando llegara a ciertas zonas de Sinaloa. Ese tipo de detalles se presta, obviamente, a críticas, se presta a suspicacias, se presta a comentarios negativos en contra del presidente, y muchos de esos vienen derivados por sus actitudes o sus acciones. No, siempre se ha hablado de ese vínculo del presidente o de ese trato del presidente con el cártel de Sinaloa. Entonces la verdad es que es algo muy complicado y pues es el punto ahí de la zona, ¿no? Nada más una observación, no es verdad de que siempre se ha hablado de este vínculo, no hay ningún vínculo, lo han estado hablando y ponderando justamente los adversarios de López Obrador. En la ciudadanía, en la gente no prevalece. Esto se reforzó un poco a partir que saluda a la mamá del Chapo, sin duda, embargo. sin duda. O que libera Ovidio. Sí, o que libera Ovidio, pero habría que valorar. Habría que valorar. Lo de Ovidio fue una algo, emergencia, una decisión. Sí, lo de que se Ovidio toma. fue algo muy claro. Muy Aquí diferente. era decidir No, Germán. entre una masacre, porque iba a haber una Claro. masacre, eso sin duda alguna. La gente de Culiacán, que fueron los directamente afectados, les pareció bien.
sí una decisión polémica, dice López Obrador, si lo libero, me parece polémico, falta mucho por discutir al respecto, pero me parece mucho mejor una liberación así a la que hizo Vicente Fox por abajo del agua y tal vez está obteniendo dividendos a liberar al Chapo y que posteriormente lo replicó Peña, porque no se escapó, lo liberaron. Pero bueno, respecto a la cuestión de la Guardia Nacional, también en este momento no es lo deseable, sin duda alguna, se hizo lo posible, la Guardia Nacional se integró con elementos de la policía, del ejército, todo eso, y así se hizo. Están preparando, hay la escuela de la Guardia Nacional donde están preparando a los que van a salir, ¿verdad? Y sí se supone o se pudiera ver ya una visión diferente. Me parece que la visita de Andrés Manuel López Obrador a Durango, pues sí deja cosas buenas, se ve buena relación, se sigue viendo una buena relación con el gobernador José Rosa Saizpuro, el cual siempre ha habido intercambio de reconocimientos, digamos, está bien. Sí hay deudas hacia Durango por el gobierno federal, claro, está lo de la presa esta que no se ha podido construir tan necesaria, y hay una deuda histórica, pero pues espero que se siga abonando a esa deuda histórica, pero yo no creo que Durango esté abandonado por el presidente, pero tampoco ha tenido un trato preferencial. ¿Cuándo no hay ha un tenido abandono tratos preferenciales Durango, mi estimado Lalo? Durante los gobiernos PRI. Sí, claro, nunca ha existido, pero ya debería de existir. Ya debería existir. Me parece que las visitas del presidente dan muestras de que quiere darle a Durango lo que merece. Y me parece que se está haciendo en gran medida o en menor medida, pero se está haciendo. Otra cuestión importante, don Carlos, estimados, pues que llega también a Culiacán con un gobierno de alternancia. Está el gobernador electo, Rubén Rocha, también de Morena, y que va de salida Quirino Ordaz del PRI. Me parece también importante la relación que hay entre los dos gobernadores, se está dando de la mejor manera, y eso habla de una política de Estado que está generando el presidente López Obrador, ¿no? Bien lo menciona usted, ha habido comentarios de todos los presidentes de la vinculación del gobierno con los grupos del crimen organizado. Me parece que un gobernante gobierna para todos y tiene que generar las condiciones de seguridad y tiene que hacerlo incluso hasta con grupos organizados, ¿no? Y el presidente López Obrador, pues él lo ha dicho, yo gobierno para todos. Y este saludo de la mamá del Chapo, bueno, pues es una ciudadana como cualquier otra ciudadana. ¿Cuál es el problema de saludarla? ¿Sí? Su hijo es el que está encarcelado, más no ella. Y me parece que se confundió esa noticia, pero que hoy en día el presidente con esta decisión de la liberación de Ovidio, pues es una decisión difícil, cuestionada, pero que me parece que era necesaria en un momento de emergencia. Hay un tema muy importante en esto. Es bien cierto que ha sido el año más violento, es bien cierto que el sexenio de Andrés Manuel ha sido donde ha habido más muertes. Sin embargo, esa es una lectura es una lectura real, pero me parece también que puede ser una lectura parcial. No se está viendo como se estaban viendo los otros gobiernos, y a lo que voy es a eso. Todos los gobiernos, desde antes de Vicente Fox, ha habido un incremento en su gobierno de un 20%, de un 20% de las muertes. Con Felipe Calderón Hinojosa, que fue el que puso aquí, el que declara la guerra y arma a los grupos delincuenciales, los obliga a armarse, hay un incremento de un 300%. 300%. ¿Sí? Aquí la comparación, si se hace la comparación del último año de Peña, porque es como debe de hacerse, se puede ver que el primer año de AMLO es igual al último año de Peña. El segundo año baja un poco y el tercer año baja tantito más. Es cierto que la suma, pues sí da más, pero también es cierto que se frenó la curva ascendente. Desde Vicente Fox venía ascendiendo un 20%, con Calderón, insisto, se dispara al 300% porque le entran al negocio, su gente, sabemos, muchos están procesados. ¿El de seguridad? Están procesados, ¿sí?
Entonces, pero sí, con Andrés Manuel se frenó la curva ascendente, ya no ha subido, no se ha podido bajar, pero no ha subido. Y me parece también una lectura importante. Es tratarle de dar justificaciones a algo que es injustificable, porque realmente el ciudadano alejado de lo político, alejado de las filias y afinidades políticas o partidistas, no se siente seguro. No estamos en un país seguro, sí, seguimos estando en un país violento, seguimos estando en un país que sigue repuntando el crimen organizado, sigue repuntando los hechos violentos, y ahí están los estados de la República que tienen problemas. Durango no está ahorita dentro de ese esquema de graves problemas como se encuentran otros estados de la República, pero la estrategia del presidente, porque ahorita hay que hablar del ahorita, porque por eso quitamos a Felipe Calderón, cuando menos ya no optamos por el PAN, para que fuera la siguiente opción de gobierno, por eso ya no optamos por el PRI para que siguiera siendo la opción de gobierno, optamos por Morena como mexicanos, y bueno, este gobierno no está cumpliendo en materia de seguridad, ahí están los resultados, ahí están los números tienen esa desventaja, son fríos. Y entonces ustedes pueden ver, y ahí están los porcentajes de violencia que tiene este gobierno. Germán, diariamente se suman muertes. Claro, desde el 2006 se vienen sumando. Por supuesto, pero ahí Entonces, están. La diferencia enorme, Juan Carlos, son las estrategias. Pues lo y está es el haciendo decir, el presidente López yo lo Obrador. voy a cambiar. Hay una Guardia Nacional que está trabajando, cuando tú prometes cambios que no se dan, es cuando comienzan las críticas. Los cambios son difíciles. Claro, pero se están pero no haciendo se están las dando. estrategias, se está generando el trabajo, una Guardia Nacional que día a día se engorda más, que día a día tiene más equipo, que tiene más capacitación, que día a día va avanzando más. Que día a día está tiene más reconocida, conflictos. incluso déjame decirte, que la Guardia Nacional es más reconocida por los ciudadanos hoy en día, como una policía que está cuidando a los ciudadanos. Lo reconoce la gente. ¿Sí? Eso es importante, el avance que hay. ¿Sí? Y me parece que hoy se está administrando lo que hicieron mal los anteriores gobiernos. Es una acumulación y es una bomba que hoy explota y que el presidente está administrando y que está generando estrategias. Bien, los datos son fríos. Los datos muestran que ya no ascendió la curva que iba permanentemente en ascenso. Se hizo horizontal e incluso va a la baja. Como 3 puntos, pero va a la baja. Vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento con ustedes nuevamente. Continuamos con el programa Pico de Gallo. Recuerden, estamos con Germán Linden, Juan Carlos Corral, Eduardo Ortega Solano. Ya pasó el quinto informe de gobierno, ya pasó el proceso electoral, ya está el proceso para las elecciones del próximo año 2022, para la gobernatura del estado y presidencias municipales, regidores que va a haber en nuestra entidad. Ya está prácticamente la carrera política. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Adelantó el proceso, don Carlos? Es histórico esto, Indudablemente, terminando la elección de diputados federales y locales, inició y arrancó la carrera por la gobernatura, la madre de todas las batallas. Importante esta lucha, y ya lo dicen las encuestas, entre el PAN y Morena, me parece importante. El PRI, bueno, juega el tema de la coalición, que es donde se beneficiaría directamente. Pero bien, ahí Morena con buenos números, las últimas encuestas sí lo dicen. Me parece que hay confianza de que en el país, de las 6 gobernaturas que se van a competir, Morena puede obtener la mayoría de ellos. Entonces, interesante lo que se está dando en Durango. Hay efervescencia, hay visitas, hay candidatos por todos lados. ¿Quiénes son? Me parece importante que en Morena hay 3 candidatos. Me parece que están dentro de las posibilidades. Uno es Gonzalo Yáñez, hay que decirlo, ha sido un seguidor de Andrés Manuel López Obrador siempre. Marina Vitela, la presidenta de Gómez Palacio, como mujer. Y bueno, el doctor José Ramón Enríquez Herrera, que hoy es senador de la República. Me parece que son los 3 apuntalados en el terreno de Morena y que están generando liderazgo al interior y me parece que hasta unidad. Tenemos que esperar los tiempos, pero Morena, hay un punto importante, don Carlos. Morena tiene que definir su candidato al gobierno del Estado a más tardar en diciembre, porque si es tan tardado como siempre lo hace los procesos internos de Morena, pierde tiempo y me parece que puede perder oportunidades de poder conseguir esta gobernatura.
Bien. Germán Linden. Yo creo que efectivamente se está preparando la sucesión. En el caso del gobierno del Estado, el gobernador Aispuro se mantiene, prácticamente todo su gobierno se mantuvo en un cierto nivel de aprobación más o menos similar en cada uno de los años. Yo creo que ha estado tratando de hacer, dentro de la medida de las posibilidades, pues el mejor trabajo, ¿no? Como casi todos los gobernadores tratan de hacerlo. Habrá todavía asignaturas pendientes en el tema, por ejemplo, pues de obra pública y algunos detalles que pues cerrará el gobierno, a lo mejor con las obras más relevantes que pues podamos nosotros identificar. Y efectivamente, en el caso de los otros partidos políticos, yo veo una tormenta tremenda en la coalición o en la alianza, va por Durango, va por México, porque efectivamente aquí el gobierno del Estado pues es panista. Obviamente el PAN, ya lo dijo Marco Cortés en su visita, pues trata o tratará de poner el candidato a la sucesión gubernamental, y pues ya también lo dijo Alejandro Moreno Cárdenas a través de Arturo Yáñez Cuéllar, pues que el PRI tiene las herramientas y lo suficiente para poder poner al candidato. Entonces, que se pongan de acuerdo va a ser bastante complicado. Yo veo ahí también nombres, pues obviamente naturales, como en el caso de Jorge Salum, como alcalde de Capitalino, pues sin duda alguna es uno de los naturales por el parte de Acción Nacional. Existen algunos otros nombres en Acción Nacional, como bien pudiéramos a lo mejor apuntar a José Antonio Ochoa, pudiéramos a lo mejor apuntar a Carlos Maturino, etcétera, ¿no? De algunos de los que pudiéramos ahorita mencionar. Y en el caso del PRI, sin duda alguna, Esteban Villegas mantiene una ventaja en comparación de sus compañeros en materia de aprobación o de conocimiento. También hay otros nombres, ¿no? Adán Soria, pudiéramos a lo mejor ahí apuntar también hasta Ricardo Pacheco, ¿no? Ricardo Pacheco, sin duda alguna. Entonces yo creo que todas las dos marcas tienen nombres importantes y de peso que pudieran llegar. Lo complicado va a ser que se pongan de acuerdo. En el caso de Morena coincido con Juan Carlos, yo creo que son los tres nombres más identificados con la marca hoy por hoy que pudieran llegar a ser los candidatos. Ortega Solano. En el proceso electoral pasado, el PRI y PAN hicieron una alianza exitosa. Les fue muy bien. Y déjenme decirles por qué. Digo, les fue muy bien porque lograron quitarle el Congreso a Morena, que era el objetivo. Pero también pusieron en evidencia que solos no ganarían, O sea, queda muy claro que si el PRI y el PAN tratan de competir cada quien por su lado para la gobernatura, la numeralia nos dice que lo más probable es que pierdan. Entonces se tienen que poner de acuerdo, cosa que sí, cada vez es más difícil, porque tanto el PRI como el PAN dicen tener argumentos, y sí los tienen. Pero aquí, sin duda alguna, el argumento mayor es que si no se ponen de acuerdo van a perder. En los dos grupos veo que van avanzadas, hay candidatos naturales, sí, Jorge Salum del Palacio es natural, está Héctor Flores, es natural, se suben también los que ganan las diputaciones federales que ahora se integran a la Cámara Baja, también por parte de Morena. Me parece que hoy por hoy los dos punteros naturales son José Ramón Enríquez Herrera y Marina Vitela, lo cual, aunque parezca que tienen el mismo y tienen intereses encontrados y esto, no, porque la misma equidad de género los separa, ¿no? Aquí por eso vemos a un Manuel Espino apoyando a Marina Vitela, porque pues aquí su adversario es Gonzalo Yáñez, es José Ramón Enríquez, porque aquí la equidad de género va a dar algo que nunca habíamos visto. Esto por un lado. Ahora, por otro lado, hay que precisar que el INE no va a determinar si es hombre o mujer. Eso lo van a hacer los propios partidos políticos. Quiero decir con esto que pudiéramos tener en la alianza PRI-PAN un abanderado hombre y en Morena una abanderada mujer. Entonces todo eso también. Aquí va a ser muy importante si el Verde participa o no en la coalición. En el proceso pasado, si el Verde hubiera ido integrado con Morena, sin duda alguna les hubiera ido mejor. Entonces ahora yo no creo que se quede fuera. No se puede confiar la alianza en decir somos gobierno y vamos a ganar por ello,
porque les recuerdo que en el proceso pasado de 15 gobernaturas, Morena ganó 11 donde no eran gobierno, no eran gobierno y ganaron 11. Entonces eso no es ninguna garantía, tienen que postular al mejor, las dos alianzas, al mejor, al que tenga, pues sí, mejores ideas, mejor imagen, todo eso, y al final de cuentas eso los beneficiados somos los ciudadanos en tener a un buen gobernador. ¿Algo que deseen agregar? Yo creo que el género juega un papel importante. Ya en este país lo hemos visto, son 6 gobernaturas, no necesariamente tienen que ser 3 de 3. Tienen que ver muchos factores, el tema incluso de la densidad poblacional, cuánta gente va a gobernar cada uno de ellos, son muchas cuestiones, pero bueno, la gran oportunidad es que los números a favor de Morena están a la vista, son 280,000 votos los que sacó en esta elección para diputados federales en los 4 distritos, me parece importante la fuerza, sin desmeritar también los votos que saca el PAN-PRI, que es una alianza que efectivamente, como dice, tuvieron un objetivo, lo lograron, quitaron escaños de Morena, pero se desdibujaron entre sí, hay un partido que incluso pierde el registro, como es el registro local, como es el PRD, es una pérdida para esta alianza, hay que decirlo, es un fracaso en materia de números entre ellos, pero bueno, quedan los 2 partidos más grandes, que es el PRI y el PAN, y que pudieran generar batalla al lado de Morena, ¿no? Yo creo que Durango va a ser una batalla campal el siguiente año, va a estar interesante. La aprobación del gobernador Aispuro está muy abajo de lo que tenía hace 2 años, la encuesta así lo dice, está abajo del 34% cuando era arriba del 55% de aprobación. El presidente López Obrador sube al 45% ya en Durango, eso es importante. Bien, nada más a consideración lo siguiente y de manera rápida por razones de tiempo. La elección anterior, no esta sino la anterior para la presidencia municipal, 2019. hubo Efectivamente. en el proceso electoral, hubo acciones muy raras, sospechosas, de parte de algunos integrantes de Morena, sobre todo en estar recurriendo al INE para protestar por X circunstancia. El objetivo era protestar y esto generaba que se frenara justamente el inicio de las campañas tanto de Odniel como de Gonzalo. Siempre se les estuvo frenando, metiendo recursos de inconformidad. Esto hay que tomarlo en cuenta para el asunto de la votación. ¿Qué opinan de eso? Creo que lo más difícil que va a tener Morena, lo comentaba con Juan Carlos Corral antes de entrar al aire, va a ser la unidad. Yo creo que va a ser muy complicado por los grupos que se encuentran ahí, por los diferentes cotos de poder, por las diferentes personalidades, que vayan a poderse poner de acuerdo con una definición. Yo creo que ya que quede definida la campaña, el fuego amigo va a ser ahí lo que va a imperar y eso quizá va a ser lo que les va a complicar el triunfo. Lo que sí me queda muy claro, y también ese comentario yo quería apuntar, como lo dijo don Eduardo Ortega, yo creo que no va a ser una elección terciada, volvimos a ese momento en el que se encuentran solamente 3 partidos, los cuales 2 se dieron cuenta que tienen que ir juntos, que es el caso del PAN y el PRI, y el otro va a ser Morena. Todo lo demás tiene que ir aliado con una u otra, si no, no van a poder lograr nada. Bien, conclusiones, nos falta, perdón, 30 segundos para cada quien para conclusiones general. ¿Ya no? 10 segundos, no. Ya despídete. No, pues muchas gracias. El gran reto a de ver Morena, cuándo me Carlos, vuelves a invitar. Que en diciembre tenga el candidato. Es el gran reto de Morena. No, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado en esta misión de Pico de Gallo. Agradecemos a Eduardo Ortega, Germán Linden y Juan Carlos Corral. Que tengan muy buen día. Pueden ver este mismo programa en media hora en YouTube, digitando Mesa de Debate Pico de Gallo. Que tengan muy buen día.